Bueno, quiero empezar dando las gracias por su invitación a doña Angélica Urquizo, de la Universidad Nacional de Chimborazo, y a don Julio César Arboleda, de la Red Iberoamericana de Pedagogía, REDIPE, pues por hacer posible que estemos aquí en este momento. Bueno, mi contribución se intenta centrar en lo que hemos denominado enfoque radical e inclusivo de la educación o de la formación. Lo primero que quisiera decir es que este enfoque pues creemos que es necesario. Estamos desarrollándolo hace a lo mejor 20 o 25 años, pero es insuficiente. Por sí es insuficiente. ¿Por qué? Pues porque es solo un enfoque. Es decir, es solamente una forma de ver la realidad, es una forma de intentar observar el ser humano y de observar la sociedad. Y a partir de ahí, lo que ocurre es que se perciben cuestiones que se entiende que son fundamentales y que no se están teniendo en cuenta, sobre todo en la educación y en la ciencia principal que la estudia, que es la pedagogía, y por extensión las demás ciencias de la educación. Entonces, este enfoque radical inclusivo pues responde a una metáfora muy sencilla. En el fondo es un enfoque muy sencillo, que consiste en percibir la educación, o si se quiere la sociedad, o si se quiere la pedagogía, como un árbol. Entonces el árbol tiene una parte que sobresale y es con la que se suele identificar. Tiene un tronco, tiene unas ramas, tiene unas hojas, a veces tiene unas flores, tiene unos frutos, a veces hay nidos que se construyen ahí. Pero eso no es el árbol. Eso es solo la parte del árbol que vemos. El árbol en sentido estricto incluye una otra parte, que es la de sus raíces. Se llama radical, por eso, que sostiene, que nutre y que da vida a todo el árbol y que está en todo el árbol. O sea, no hay parte del árbol en la que no estén presentes sus raíces. Las raíces están en el tronco, las raíces están en las ramas y están en cada hoja. ¿Qué es lo que entendemos que está pasando con la educación, con la sociedad, con el ser humano, etcétera? Pues que estamos centrando la mirada en la parte sobresalida. Casi nada más. Y no se están teniendo en cuenta cuestiones fundamentales sin cuya conciencia casi inevitablemente las cosas van a estar mal hechas, van a estar mal pensadas, quizá van a estar mal sentidas y es posible que el pronóstico no sea bueno. Entonces, en cuanto al pronóstico, hay una noticia o algo noticiable, pero que no ha salido en ningún periódico, y es el hecho, para mí es un hecho, de que vamos en un camarote del Titanic. Y el Titanic es la forma en que se han organizado las cosas, esta sociedad. En el Titanic, en el célebre transatlántico, se iba a toda máquina. En el célebre transatlántico no se escucharon avisos de bloques de hielo, no se escucharon, se desoyeron. En esa nave no había prismáticos, entonces se veía poco. Y además se construyó con acero de mala calidad. Eso se sabe, hace poco se ha sabido eso. Entonces, ese panorama o ese paradigma de tipo social, científico o no sé qué más, es en donde estamos navegando y es muy peligroso navegar así. Entonces, insisto en que vemos muy poco, en que a lo que vemos lo llamamos realidad, y en cuanto a educación identificamos
la educación que vemos con la educación. Y a lo mejor la educación que vemos es solamente una parte de la educación. No, voy a rectificar. A lo mejor esa educación que vemos, si solo es una parte, no debería llamarse educación. Debería llamarse, no sé, si información, entrenamiento, capacitación, pero educación no. Información tampoco. Entonces, nos falta algo que complementar a lo que se hace para poder imaginar una educación plena. Eso complementable podría ser esa parte radical que no estamos incorporando. Y esto es un poco la hipótesis funcional a la que responde este enfoque. En el fondo es un enfoque muy tonto y muy fácil y muy obvio. Es como la luna. Cuando la miramos y vemos la hermosura de la luna, esté en la fase en que esté, claro, no vemos la luna, lo que estamos viendo es la cara cercana de la luna en sus diferentes aspectos. La luna es mucho más, es otra parte alejada, a veces oscura y a veces clara, pero no lo vemos. Y la luna es su interioridad y la luna es muchas más cosas. Bueno. ¿En qué se apoya este enfoque? Pues este enfoque se apoya en intentar percibir la educación, como ustedes están a lo mejor intuyendo que lo estamos haciendo, como si fuera un objeto extraño, como si no la conociéramos, como si la viéramos por primera vez. Si la vemos por primera vez, a lo mejor deduciríamos que no se está abordando por completo, que se está entendiendo superficialmente, que estamos formando estudiantes con el centro de gravedad puesto en su propio exterior, que a lo mejor la sociedad eso no, puede que no le importe o puede que sí, porque si no se ve no le va a importar, si lo ve a lo mejor sí. Este enfoque se basa también y se apoya en la duda, se apoya en la necesidad de destrucción de muchas cosas, con una finalidad constructiva, y también se apoya en la necesidad de construir y complementar lo que no estamos viendo. ¿Y qué deduce? De este enfoque se deducen, por ejemplo, que hay huecos en nuestra educación, se deduce que hay insuficiencias, se deduce que hay errores, se puede deducir también que sí hay verdades absolutas, sí hay verdades absolutas. Luego lo podemos, si quieren, comentar. Y a lo mejor se deducen alternativas de tipo radical. Por ejemplo, algo que no se ha hecho, desde mi perspectiva, es y en lo que el enfoque radical ya podría empezar a aportar algo, es un diagnóstico social y educativo del ser humano y de la educación. Por ejemplo, observar que quizá, aunque sea obvio, pero no lo es, la causa del problema la vida en el planeta Tierra, que es un tremendo problema, está en el propio Homo sapiens sapiens. ¿Por qué? Porque este Homo sapiens sapiens, que sabe que sabe, cree que sabe que sabe, pero de saber que sabes no va a ningún lado, porque fundamentalmente lo que eres es un ignorante. O sea, lo que somos todos es ignorante, somos todos sobre todo ignorantes. Sabemos una gota y conocemos un océano, dijo Newton, y si Newton dijo eso, ¿qué podemos decir nosotros? Pues que conocemos menos que una gota y desconocemos todo. Esa conciencia de Homo sapiens ignorance y no de Homo sapiens sapiens es fundamental y está formulada por la tradición confuciana. Una vez Confucio se encontró con un discípulo suyo, se llamaba Yeu, y le preguntó a Yeu, ¿qué es el conocimiento? Y el discípulo dijo, no lo sé. ¿Qué es el conocimiento? Maestro Confucio. Kunzi. Y dijo el maestro, saber que se sabe lo que se sabe y también saber que no se sabe lo que no se sabe. Vamos a llamar a eso verdadero conocimiento. Bueno, pues nosotros estamos en el saber que se sabe, en el sapiens sapiens. Y es muy importante trabajar la conciencia de ignorancia. Porque el saber que se sabe solo te conduce a la sociedad del conocimiento que cree que lo es. Y en esa sociedad no estamos.
Otra cuestión asociada al diagnóstico humano-social que creo que no se ha hecho es que estamos exprimiendo la ubre de la tradición socrática, centrada, vuelvo a hacer lo mismo, en el saber. Sócrates fue un maravilloso ser humano que es el referente de la sociedad occidental y de la globalizada y de las demás que se apuntan a este campo. Pero este ser tan inteligente, tan brillante, tan pedagogo, tan filósofo, tan completo y tan interesante, no resiste una comparación con Siddhartha Gautama, el Buda. Y estamos siguiendo una tradición y una estela basada en el saber, en la sabiduría. Pero la tradición socrática, centrada en el saber, no tiene la profundidad de la tradición del Buda, de Siddhartha Gautama, centrada en el no saber. O de Lao Tse, antes, o de Chuang Tse, centrada en el no saber. Por lo tanto, justamente lo que nos faltaría lo tiene la tradición de los grandes maestros, vamos a considerarlos despiertos. Buda significa despierto, de Oriente. Bueno, pues de eso no sabemos una palabra. Es decir, en educación y formación ha habido cracks, ha habido Messi, ha habido Ronaldos, han existido Ter Stegens, han existido auténticas estrellas. ¿Quiénes? Los despiertos, los budas, que se pueden contar con los dedos de dos manos, no nada más. Por ejemplo, Lao Tse, Chuang Tse, Lie Yukou, Siddhartha Gautama, Bodhidharma, Ramana Maharshi, ya contemporáneos, Krishnamurti, Osho, no sé si alguien más. Estos con toda seguridad, con independencia de que luego los seguidores y los hayan hecho disparates a su alrededor. Bueno, esos son los seguidores, esos no son ellos. Si tuviéramos en cuenta a estas personas como referentes de la educación y de la formación, otro gallo cantaría, pero simplemente se les ignora, porque en la tradición socrática del saber no tienen mucho sentido, no son fácilmente encajables, pero son al máximo complementarios, y esa es la parte positiva que a lo mejor desde este enfoque radical, por supuesto en el de raíz, pues podrían normalizarse o pasar a la conciencia. Otra cuestión asociada al diagnóstico social y educativo podría ser el hecho de que, como estamos comentando, no estamos en social y conocimiento, pero ni muchísimo menos. Estamos, y solamente algunos, ustedes lo están, nosotros estamos por aquí también, pero otros no, en la sociedad del acceso a la información. Como dijo Mayor Zaragoza una vez. Bueno, él lo dijo varias veces, en varias ocasiones, y está muy bien visto. Sociedad del acceso a la información. ¿Eso garantiza el conocimiento? No, en absoluto. Si tenemos la sociedad del conocimiento, el conocimiento se desearía. Pero yo creo que no se desea. Si estamos en la sociedad del conocimiento, sesgado, eso sí. Sesgado o parcial, o dual, o egocéntrico, ahí sí. Sí estaríamos en sociedad del egocentrismo o de la inmadurez, eso sí, porque grandes masas de adultos y de adultas, yo creo que más adultos, responden a patrones de tipo adolescente, como dice Enrique Rojas, pero yo digo también y preoperatorio, porque hay adultos que no han pasado el estadio preoperatorio. Y eso es un problema enorme, porque son muchísimos. El ser humano medio no ha pasado de los 12 años de madurez real. Algunas personas han madurado, pero no es tan general. Y ese contexto
Ese es el planteamiento que hacemos aquí. Es el real. Es el real. Otra observación de contexto, de diagnóstico social y educativo, podría ser pues que estamos en una sociedad donde lo que abunda es la miopía. Hay mucha miopía. ¿Por qué? Pues porque está compuesta de sistemas. Cada sistema solo mira por sí. Por lo tanto, el ego del que hablaba Buda, no lo hemos estudiado, pues no lo sabemos, pero el ego es el gran problema del ser humano. O sea, no solamente es la ignorancia que ignora que tiene, sino el egocentrismo humano. Las dos cosas son el gran reto de la educación. Y esto nos une a todos. Y ahora pregunto, ¿en qué centro de educación se ocupan de cuestiones como estas, que son las que, primero, más importan al ser humano, segundo, aunque no se demanden? Pero esto no lo demanda nadie, o muy pocas personas, solo las conscientes, y como no hay mucha conciencia, no se demanda. Sin embargo, en un hospital, cuando alguien tiene una enfermedad o necesita una terapia, la terapia no la demanda el paciente, la terapia la proporciona quien sabe que se necesita. Como estamos trabajando sistema educativo fundamentalmente sobre necesidades demandadas, pues estamos haciendo como aquel pasaje en el Chuanzi, en donde se decía que había un constructor de una casa que cambiaba de decisión cada vez que el paseante pasaba al lado del camino, le decía cómo tenía que operar o qué tenía que hacer. Entonces, claro, si cambias en función de la demanda, al final lo que te sale es un desastre. Y así, a lo mejor, no se puede seguir. Pero se entiende que eso es la democracia y me parece muy bien. Pero la educación tiene mucho que escuchar y mucho que incorporar, la gente de educación, y la pedagogía y todas las ciencias de la educación, pero tiene también una parte técnica, reflexiva, y a lo mejor podría ser interesante dudar de que muchas cosas que se hacen, motivadas por la necesidad social o educativa, no siempre se necesitan, y que hay muchas cuestiones que no se necesitan y son claves para la formación. Eso en cuanto a cuestiones, después de la introducción que hemos hecho, el primer bloque de cuestiones de las que se puede ocupar o puede empezar a expresar el enfoque radical inclusivo. Y que podrían sintetizarse en lo siguiente. Hay razones que nos unen, o sea, que atenderían a la identidad del ser humano, y que podrían ser la ignorancia generalizada, la inmadurez generalizada. Yo me incluyo en todo esto. Yo soy un ser ignorante, estoy trabajando la conciencia y también estoy trabajando mi conciencia de inmadurez, y la tengo de mucha. Quizá también podemos añadir una alícuota de estupidez, porque también somos bastante estúpidos y yo soy bastante estúpido también. Eso lo dijo Einstein, hablaba de la estupidez humana como constante. Si esto, bueno, lo dice Einstein y sonreímos, pero a lo mejor responde a una cierta realidad, una cierta o a una gran realidad. Y si responde a esta realidad, insisto otra vez, ¿qué centros docentes, qué centros educativos, qué universidades, qué pedagogías se ocupan de trabajar la ignorancia del ser humano, su estupidez, su inmadurez? Pues debería ser lo primero. ¿Dónde encontramos los referentes para este tipo de educación? En los maestros de tiempos. Ahí. Por lo tanto, a lo mejor, la atención a la diversidad es un enfoque insuficiente. Punto de vista radical e inclusivo, la diversidad es una faceta del ser humano, pero la identidad es otra. Y la identidad nos encontramos con los patrones que acabamos de definir. Podríamos trabajar la dimensión idéntica. Automáticamente estaría la dimensión semejante, que es la síntesis dialéctica. Y automáticamente podría salir la realidad. ¿La realidad cuál es? ¿Que somos diversos? ¿Que somos idénticos? ¿Somos semejantes? No. La realidad es que somos únicos. Esa es la realidad. A partir de ahí, a lo mejor hay quien quiere incluir aquí, se puede incluir la diversidad, la identidad. Bueno, la unicidad, que es la calidad de único, se podría ver motivada por el ego, y en cuyo caso querría ser lo más diverso posible, lo más diferente posible y lo mejor posible. Ahí entra el ego como distorsionador. En ese caso, el objetivo educativo, el gran fin de la educación podría ser
que todos nos sintiéramos como gran meta fundamental seres normales y corrientes. Ahí estaría la gran meta. Desde la conciencia plena de ser seres normales y corrientes. 1. 2. Ser únicos. 3. Ser diversos. 4. Ser idénticos. Y 5. Ser semejantes. A partir de ahí, a lo mejor, otro gallo cantaría, como se dice en mi país. Otras realidades formativas podrían surgir. Esto en cuanto a diagnóstico especial educativo del ser humano. Estoy diciendo unas cuantas cosejas, pero porque tenemos poco tiempo. Segunda cuestión, pues que en educación hay huecos. La educación es como un queso lleno de agujeros. Por ejemplo, un agujero. Pero claro, tendría que ser un hueco que se reconociese que lo es. Algo clave que no se está haciendo. Por ejemplo, Marta Mata dijo que los 2 primeros años es la vida entera. De la vida. Hay que educar desde la cuna a la tumba. Pues eso, desde el enfoque radical e inclusivo, es necesario, pero no es suficiente. Porque hay que educar desde la concepción a la cuna. Es decir, educación y pedagogía prenatales. Hemos sacado un libro hace poquito sobre el tema, escrito por personas muy comprometidas, y pregunto, ¿qué sistema educativo está incluyendo la fase prenatal en su sistema educativo? Ninguno. ¿Ves? Eso es un hueco. Ojalá dentro de unos años los primeros alumnos del sistema educativo sean los papás embarazados, con los hermanitos si los hay, y más familias si quiere, y el vínculo escuela-familia desde antes de poder hablar de niño, porque niños desde que se nace, ya se quede establecido. Entonces también la realidad será diferente, sin duda. Bueno, hay muchos más huecos. Por ejemplo, la muerte es un hueco. Mira, hemos dicho lo prenatal, que es antes de nacer. Bien, ahora vamos a decir el final. La muerte es otro hueco. ¿Cómo se puede educar para la vida sin educar para la conciencia de infinitud, incluyendo la muerte? Pues se hace, pero no tiene ningún sentido no incluir la muerte. No tiene ningún sentido. Porque, insisto, si se trata de que los centros docentes se ocupen de lo que más relevante es para el ser humano, ¿cómo es posible que la muerte no esté en los sistemas educativos, en los currículos, en la currícula, en la formación de los profesores, en la formación de los tutores? Yo no digo de los orientadores, pedagogos, psicólogos, no, a los que el niño no conoce, ¿qué va? En los tutores, dentro de su orientación, en su formación personal para elaborar uno mismo y una misma la muerte y la finitud, es fundamental, porque sin eso, ¿cómo puedes vivir orientado? No puede ser. Entonces, nos faltan piezas fundamentales del edificio educativo, pero fundamentales. Y sin embargo, educación para la vida. Yo lo siento mucho, pero como intento ver de forma extraña la educación, te digo, aquí vamos a ver qué estáis haciendo o qué estamos haciendo. ¿Cómo es posible que la muerte no esté? Pues no está. No está. Y eso es objetivamente extraño. Y después, pues podríamos también complementar como alguna aportacioncilla del enfoque radical inclusivo, pues otros retos ligados a otros huecos, o sea, diagnóstico social y educativo, algunos huecos y ahora otros retos, pero que, insisto, a lo mejor están ligados a huecos como alternativa a la educación que se lleva a cabo. Y con esto yo acabaría el intercambio de esta chapa o esta conferencia, pues para luego, yo no sé si podríamos dialogar, pero bueno, por ejemplo, por todas partes está extendido el enfoque competencial, ¿verdad? Enfoque competencial, basado en competencia. Ahora, la pregunta, desde un enfoque radical, como el que intentamos desarrollar, es, ¿eso significa que el ideal es formar personas competentes, ¿no? Sí, claro, eso
interesa la economía, sin duda, pero ¿y si, claro, la pregunta ¿y si? Es muy socorrida porque vale para todo. ¿Y si, además de personas competentes, fueran personas conscientes? ¿Y por qué no imaginar un ideal de persona consciente que además sea competente? Porque la competencia sola no tiene norte, no va a ningún lado. Vamos a ver. Centrar la educación en competencias es una contradicción formativa. Esa es mi perspectiva. Y luego podemos también hablar de otra posibilidad de cuestión que a lo mejor no se está haciendo del todo bien, o es un hueco, o es hacia alternativas. O por ejemplo, esto de educar para la vida, ¿no? Antes dijimos educar para la vida teniendo en cuenta la muerte. Pero ahora decimos educar para la vida, pero voy a preguntarlo de otra manera. ¿Y para qué vida? ¿Para esta vida? Vamos a ver. Si visto el planeta Tierra desde fuera, esta vida es un desastre, es una catástrofe, es horrorosa. Si apenas hay un 15-20% de privilegiados que se creen que lo han conseguido por ellos y por purita casualidad nacieron en un lado y no en otro. Pero ¿cómo que educar para la vida? Si los hipopótamos educan mucho mejor para la vida, los hipopotamitos, y todas las aves lo hacen, y los mamíferos, y el ser humano lo hace, pero muy regular. No, educación para la vida no. Hay que educar para cambiar la vida. Hay que cambiarla, pero no solo superficialmente, sino cambiarla, intentar cambiarla radicalmente. Porque a lo mejor lo que está apareciendo sobre la vida tiene bastante que ver con lo que está subyaciendo radicalmente en la vida. Y ahora vamos un poquito hacia esto. Vale, hablemos, por ejemplo, a partir de estas ideas o consejas, como se diría en Castilla-La Mancha, que es mi tierra, sobre sistemas educativos. Bueno, superficialmente, externamente, desde el punto de vista de los organismos internacionales de educación, que son todos muy respetables, la OEI, la UNESCO, la Alexo, todo, sistemas educativos son por definición sistemas educativos. Y mi percepción no es esa. Los sistemas educativos, desde mi punto de vista, no pueden educar. No pueden educar. ¿Por qué no pueden educar? Vamos a intentar justificarlo. Primera razón, porque pertenecen a sistemas sociales egocéntricos. O sea, se miran sus propios intereses por delante de otros. Ecuador, los suyos. España, los suyos. Bueno, si ampliamos el tamaño del ombligo, pues Europa, los suyos. América Latina, los suyos, lo que sea. Da igual. En segundo lugar, si la expectativa son los propios intereses, inevitablemente, aunque no se quiera, pero sí se quiere, porque eso es lo fundamental para el sistema, se actuará para la rentabilidad del sistema y se actuará condicionando ideológicamente y religiosamente o culturalmente o nacionalmente, etcétera. Bueno, pues si se condiciona de esa manera, lo que se hace es adoctrinar. Y si se adoctrina, cosa que hacen todos los sistemas educativos del mundo, no es posible educar. ¿Por qué? Porque el adoctrinamiento es lo opuesto a la formación, a la educación. Es lo opuesto. Ocurre que se adoctrina sin freno. Pero como todos lo hacen, ¿cómo va a estar mal? ¿Pero cómo va a estar mal si lo hacen todos? Bueno, pues la perspectiva nuestra es, pues está mal, lo hacen todos y todos lo hacen mal. Y es una mala práctica generalizada. Y si en medicina un médico o una médica incurre en mala práctica, se le denuncia. Pero si los sistemas educativos incurren en mala práctica, como lo hacen todos, ¿cómo va a estar alguno de ellos equivocado si todos lo hacen? Pues todo eso es mala práctica. Y ocurre que se une o se mezcla, porque no llega a ser combinación. Se mezcla el adoctrinamiento con la excelente educación.
Y a esa mezcla de excelente educación con adoctrinamiento nacional, político, religioso, económico, yo qué sé, ideológico, a eso es a lo que se llama educación. Y eso no es educación. Como no es educación, un excelente plato típico de cada lugar, mezclado con porquería. No, si tú mezclas un excelente plato con porquería y lo remueves bien, el resultado no es plato ni es porquería. El conjunto es un asco. Pues algo así es lo que pienso que se está haciendo en todos los sistemas educativos. Porque no se está discriminando, porque parece que no interesa hacerlo, o no se ha visto desde el momento, lo que es contrario a la educación de lo que es educación. El problema es que no sabemos lo que es la educación. ¿Y saben por qué? Porque no se ha tomado conciencia todavía de los temas radicales. O sea, de estos retos fundamentales que subyacen a lo que está emergiendo y por cuya desatención fuera está ocurriendo lo que está ocurriendo. Y los temas radicales no son temas o retos disciplinares, ni son competencias específicas. Este podría ser un eje, pero es que tampoco son retos transversales, elementos transversales, ni competencias comunes, tampoco. Es un tercer eje. Es un tercer eje de temas en donde se podrían centrar, por lo que estamos comentando ahora, esas alternativas de tipo radical. Y esos temas radicales incluirían varias características que nos van a ayudar a reconocerlos. La primera característica para reconocer o discriminar un tema radical de un tema que no lo es que no está en el discurso de los organismos internacionales de educación, no está. Tampoco está normalmente, apenas está en los sistemas educativos, en las leyes educativas, tampoco está en los currículos, tampoco está normalmente en los proyectos institucionales, proyectos educativos de los centros. Podría estar en algún aula de algún maestro o de alguna maestra. Ahí sí podría estar. Por lo tanto, se da la paradoja de que los temas radicales no son extraños al maestro o a la maestra, no son extraños a la educación, pero socialmente sí son raros o infrecuentes. La primera característica es que no están. Segunda característica es que no se demandan. Socialmente no se demandan. Así como los transversales sí se demandan. Interesa que se eduque para el medio ambiente, interesa que se eduque para la paz, interesa que se eduque para la igualdad entre hombres y mujeres y intersexuales, interesa que se eduque para, no sé, ojalá, educación vial. Bueno, claro que interesa. Y eso lo social lo entiende y se lo encarga a la escuela. Los radicales no. Los radicales no se encargan porque no se demandan. Entonces, primera característica, no están. Segunda característica, no se demandan. Tercera característica, son comunes a todos los contextos y a todas las épocas. No son temas de ahora, no. Son temas comunes, son temas perennes. Son temas a los que se referían los originarios y son temas a los que se refieren los desiertos y son temas que dentro de 500 años estarán de actualidad. Pero como son perennes, pues no están. Y lo que hemos dicho antes del diagnóstico social educativo, esos son radicales también. La ignorancia del ser humano, la estupidez del ser humano, la inmadurez del ser humano. Esos son temas. La discapacidad intelectual de todo ser humano, concreta, objetivable, estamos trabajando en ello últimamente, en objetivar la discapacidad intelectual de quienes creemos que no tenemos discapacidad intelectual. Claro que la tenemos y se puede objetivar. Ese es otro tema radical. Pero también son temas radicales las alternativas que vamos a ver y que ya estamos viendo. Y otra característica de los temas radicales podría ser, por ejemplo,
que son fundamentales para la formación. Son fundamentales para la síntesis. No están en el discurso de los movimientos nacionales, no están en los sistemas educativos, la currícula, los proyectos educativos no están. Segunda característica, no se demandan, la sociedad no los demanda. En primera instancia, cuando ya se entiende, sí. Tercera característica, independientes de épocas, independientes de contextos. Y última característica, habría más, pero con esto nos vale, son fundamentales para la formación o para la educación. Hasta el punto de que, y ahora vamos a hacer una aseveración seria, sin la presencia normalizada de estos temas radicales, de estos retos radicales, si su conciencia y sus trabajos y su desarrollo, no se puede hablar de educación plena. Si a lo que vemos y a lo que hacemos lo llamamos educación, pues bueno, pues a lo mejor nos pasa como a una persona que intenta arreglar un coche cuando se le ha averiado y a eso que hace lo llama arreglar, no, te lo has cargado más todavía, mucho más. Pero bueno, como a eso lo llama arreglar, pues si puede ocurrir una herida haciendo un estropicio, pues no podemos llamar lo que hacemos educación. Una cosa es lo que vemos, otra es el fenómeno. Y lo riguroso sería que creemos que lo hacemos y queremos hacerlo, pero de lo que se trata es de que el concepto del fenómeno se aproxime en complejidad de conciencia al fenómeno. A partir de ahí, a partir de esa aproximación o de esa síntesis, a lo mejor podemos imaginar que podemos llegar a educar. Primero porque entendemos lo que es la educación. Sin retos radicales, tanto diagnóstico pedagógico, social y educativo, como huecos, como alternativas, la educación plena no está. Estamos optando por una educación de tercera división o de división inferior, que son muy loables, que son muy respetables, pero no es una educación de primera división. Yo querría para mis hijos una educación de primera división, no una pseudo o una cuasi educación como es esta, la que hay. Que, por ejemplo, la doctrina sin ningún problema. A lo mejor, otra posibilidad que tenemos pasa por rebatir o refutar o contradecir otra cuestión que se afirma con demasiada ligereza, y es que el alumno es el centro de la educación. El alumno no es el centro de la educación. Es más, casi todos los errores educativos pueden provenir de creer que el alumno es el centro de la educación. El alumno no es el centro de la educación, es solo un centro que es el que más se va a modificar y el que más va a educarse, pero es un centro. Si todos nos supiéramos centro de la educación, primero nos ocuparíamos de nosotros y automáticamente la educación sería diferente. Pero como estamos pensando, al pensar en la educación, en la periferia, es decir, en los sistemas, en los alumnos, en los profes, en la metodología, en las tecnologías, mira, eso es periferia, eso son flores, pero eso no es raíz. ¿Es importante la flor? Claro, importante la flor. ¿Es muy importante las hojas? Importante las hojas. ¿Y los nidos? Importante los nidos. Pero no son raíces. La cabeza es la cabeza, la cola es la cola. Como creemos que la superficie es la profundidad, ¿cómo podemos acertar? Es que esto es lo que está pasando. Estamos viviendo un poco boca abajo. O boca arriba, pero lo demás está boca abajo. Yo qué sé. El alumno no es el centro de la educación. Si nos considerásemos, si nos supiésemos centros de la educación, otra realidad educativa aparecería. Y es centro de educación todo educador. Y es el educador quien enseña. Y enseña quien se enseña lo primero. Y nos enseñamos todos. Y los sistemas sociales podrían saberse sistemas educadores. Los medios de comunicación, las familias, las instituciones, la política. Así empezó la pedagogía en la antigua China.
formando a los dirigentes, formando a los duques, formando a los príncipes. Cuando estaban formados, entonces podrían dirigir. Estamos a ideal de la epidemia, a la sociedad consciente de su potencial educativo. El problema no son los sistemas educativos, es más, es una contradicción y es un error de hablar de sistemas educativos. Porque si hablamos de sistemas educativos, estamos diciendo automáticamente que hay sistemas que no son educativos. El error no es que un sistema se llame educativo, sino que por exclusión se deduzca que otros no lo son. La pena es que no se sepan educar. Si se supieran educativos, entonces la sociedad sería educadora. Eso sería otra cosa. Eso sería otra cosa. No es equivalente a aquello que algún filósofo español dice de que la tribu entera eduque, ¿no? Hay personas que dicen, como el proverbio africano dice, la tribu entera tiene que educar. No. Eso es otro error. ¿Por qué? Porque las tribus, como hemos dicho antes, están por definición tribalizadas y son todas egocéntricas. Y si educas desde el egocentrismo, todo lo que hagas estará mal, sea colectivo o sea personal. La tribu, si se supiera el centro de la educación, primero se educaba a sí misma. Y la educación de la tribu, en primera instancia, consiste en destribalizarse. Y cuando esa tribu se destribalice y desde la conciencia de destribalización pueda optar por una reunificación tribal saludable o no, a lo mejor puede imaginar que pudiera educar, pero si no, solamente adoctrinará. Y eso está pasando en Ecuador, esto está pasando en España, esto está pasando en regiones más pequeñas y en regiones más grandes, porque el ser humano es así. Es un poco la cuestión. A lo mejor otra línea interesante de pensar, que está en contradicción frontal con todo lo que se considera educación, es que a nuestra educación se pueda llegar a través del aprendizaje y del conocimiento. Y eso no es así. Me explico. Aprender, dice el diccionario, que es adquirir conocimientos. Puede ser por descubrimiento o puede ser por recepción, pero ya los adquieres. Bueno, pues significa que precisamente por la herencia de Sócrates, nuestra sociedad y nuestra educación está articulada sobre la adquisición. De hecho, ustedes pueden comprobar cómo las competencias formuladas en nuestros planes de estudio, guías docentes o titulaciones, todas tienen una característica común, y es que todas están formuladas en términos de presencia con la que se gana. Son presencias con las que se gana. Pero vamos a ver, ahora yo pregunto una cosa, así, mirando de forma extraña el fenómeno. ¿No hay animales, por ejemplo una serpiente, un camaleón, que demuestran o que necesitan perder piel como gran indicador de crecimiento? O sea, como crecen, pierden la vieja piel. 1, 2. No vamos nosotros al váter, al retrete, al water closet, como se quiera llamar, con frecuencia. Es fundamental. Es decir, no podemos basar nuestro desarrollo en la nutrición. Es en la nutrición, sí, pero es en la eliminación también. No estamos perdiendo células de la piel permanentemente. ¿Es que acaso no hay cuestiones en nuestros compañeros, en nuestros jefes, en nuestros alumnos, en nosotros mismos, que necesitamos perder para ganar? Mi abuelo, que fue muy maestro, hablaba del globo aerostático como metáfora. El globo necesita presencias, energía, logotipo, seguridad, pero el globo, si queremos que se eleve, sin soltar los cabos y sin soltar los lastres, no se elevará jamás. ¿Cuántas competencias están formuladas en términos de pérdida con las que se gana? La respuesta es que, como estamos en una sociedad del egocentrismo, o sea, de la acumulación, pues lo lógico es que la respuesta sea ninguna. Y esa es la respuesta. Entonces, la pregunta asociada es
¿Y cómo es posible que sea ninguna? ¿Es que no estamos viendo gran parte del fenómeno? La respuesta es claro, es que eso es lo que está pasando, que no estamos viendo gran parte del fenómeno. ¿Qué no estamos viendo? Lo radical, ¿no? Pongo un ejemplo aplicado a esto. Formación de profesorado. Bueno, ¿hay formación centrada en la mala práctica, en la pérdida? La respuesta es casi no, casi no. Busquen en bases de datos y casi no. ¿Cómo es posible que no? Es que no hay mala práctica en la educación. No hay. No. Hombre, ¿cómo que no hay? ¿Y no podría ser un referente básico para la formación? Pero, ¿por qué no es un tema normal? ¿Por qué es radical? Ahora, quisiera hacer una pequeña aportación de tipo optimista. Perdón. Hace 60 años, la educación ambiental, hablo de mi país, no existía. Hace 60 años, la educación vial no estaba. Hace a lo mejor 40 años, la educación sexual era un tabú. Pero estos temas que hoy son transversales, a lo mejor hace un montón de años y un montón de décadas pudieran haberse considerado radicales. Es decir, temas fundamentales, independientes de contexto, que no estaban formulados, que no existían y que no se demandaban. Es que a lo mejor eran radicales y evolucionaron a transversales, sin perder su carácter radical. Entonces, la idea es que ojalá una pedagogía de la muerte, ojalá una pedagogía incluso del prenatal, ojalá una pedagogía de la ignorancia, ojalá una pedagogía del egocentrismo, de la inmadurez, ojalá pudieran ser temas normales dentro de 20 años. Si así fuera, por definición, pues estaríamos en la cresta de la ola, haciendo surf, a lo mejor. Bueno, y como decíamos, me he ido un poco, una educación centrada en el aprendizaje significativo y relevante, que es lo que por todas partes está escrito, en todos los textos de la OEI, de la UNESCO, aprendizaje significativo y relevante. La respuesta es, desde el enfoque radical inclusivo, que utilizando esos elementos solo llegamos a una parte de la educación. O sea, no llegamos al final del camino, no se puede llegar. Porque otra parte es la pérdida. Otra parte es como la segunda gran fase. Y una educación centrada en la pérdida no existe, no es normal, no está por ningún lado. Por ejemplo, ¿en dónde está una educación para la desidentificación? O para el descondicionamiento racista, sexista, eso sí, pero nacionalista menos. O sea, el tema ideológico, religión, todo, aquí ya no, o sea, sería una educación que entendiese que soltando lastre el ser humano pudiese razonar con libertad, o que diferenciase entre programación mental y ser, de manera que el ser no dijese yo soy mi programación, que es lo que se dice hoy. Lo preguntas, ¿tú quién eres? Yo soy español, yo soy Pepito, yo soy mujer, yo soy ecuatoriana. No, tú no eres nada de eso, o sea, nada de eso. Una cosa es tener un nombre, no lo eres, lo tienes. Otra cosa es tener una nacionalidad, la tienes, no lo eres. Otra cosa es una profesión, o por casualidad, podrías haber sido otra profesión, nacer aquí o nacer allí. No. Estamos confundiendo lo existencial con lo esencial. Y la pedagogía y la psicología están muy confundidas en la tercera fase de la educación plena, que sería, ahí sí sería a lo mejor llegar al final. Hemos dicho adquisición, aprendizaje significativo relevante. 1, es la actual, es la nuestra. 2, pérdida. La tercera fase sería el autoconocimiento.
Y aquí es donde digo que hay una confusión muy potente, muy grave de la pedagogía y de la psicología, y por influencia fundamentalmente de la psicología. El autoconocimiento no se está trabajando bien, porque la persona cree que es sus características. Responde a la pregunta ¿quién soy yo? Y como mucho termina en su personalidad, sus emociones, ese tipo de cosas. No. ¿Cómo soy yo? En todo caso responde a quién soy yo existencialmente. Pero eso no es exactamente la respuesta a quién soy yo esencial o profundamente. Y esencial o profundamente se puede llegar, sí, solo sí, sigues el camino del Vichara, los Vedas, o Gita Ramana Maharshi, es un despierto, Ramana Maharshi, un maestro de Jung, Carlos Gustavo, en donde hay un juego, que es este, el Vichara, en donde el ser humano piensa lo que esencial o profundamente no es. Entonces, no es su nombre, no es su nacionalidad, no es su ideología, no es su religión, no es su sexo, no es su circunstancia, no. Yo soy de mi circunstancia, no. Tú no eres tu circunstancia. Sí lo eres existencialmente, pero esencialmente no tienes nada que ver con tu circunstancia. Pero es que tampoco eres tu personalidad. La personalidad es la máscara de los griegos, es la persona, es la máscara. El ser no es la personalidad, no es el pensamiento, ni es la mente. Y a esto tampoco nos han enseñado. No nos han enseñado a entender que el vehículo en el que vamos no es el pasajero que va en el vehículo. No nos han enseñado a parar el vehículo, a abrir la puerta y a salir. Como estamos toda la vida dentro del vehículo, pues creemos que somos el vehículo. Y la gente muere con 80 años, o con 70, o con los que sean, sin tener ni idea de quién es esencialmente. Y a este fracaso del autoconocimiento yo lo llamo fracaso de la educación. Por cierto, Sócrates habló de autoconocimiento, no explicó cómo. Como lo estamos siguiendo, todo cuadra. O sea, cuando Kant, en la crítica de la razón pura, plantea la disyuntiva, en la página 9 de una nota, entre el autoconocimiento y crítica de la razón pura, opta por la crítica de la razón pura. El autoconocimiento es muy difícil. No, muy difícil no. Es tan difícil o tan complejo que es lo más fácil. Pero no nos lo han enseñado bien. Y vivimos en plena confusión. Y eso tiene algo que ver con un gran tema radical que es este. Y otro tema radical enorme, tremendo, es el egocentrismo humano, ya lo han mencionado. Fíjate que casi todas las malas prácticas, yo hablo de los profesores, provienen de su ego. ¿Cómo es posible que el ego humano no se incluya entre las razones más básicas? Pues no se incluye. Del ego humano habló Neil. Nosotros hemos hecho algún intento de publicación en el 97 de ego humano. Luego hay otro libro reciente, 2005, de Osho, se llama el libro del ego, y poco más, no hay mucho más. El ego docente hemos publicado también, pero poco más. ¿Cómo es posible que de este tema no se escriba, no se estudie? ¿Pero cómo es posible? Si el ego humano es lo que prueba que a veces los catedráticos ilustres, los titulares, no sé qué, los gente más excelsa, son unos pencos. ¿Pero por qué? Por el ego. El ego es lo que puede deteriorar a un artista y a un educador. Y si el deteriora al educador, los educandos ya me dirán. Y bueno, ¿y por qué no se estudia? Porque es un tema radical, no se ve. La conciencia es otro, no podemos detenernos, no tenemos tiempo. La humanidad es otro, es otro tema radical. La humanidad, sí, la humanidad. Ecuador no. España tampoco. La humanidad. A los 4 años el niño puede imaginarse forma parte de la humanidad, a los 4 añitos, y prefiere la humanidad a una pieza del puzzle de la humanidad. Pero se le programa ego colectivo, se le programa para que se identifique con Ecuador, Venezuela, Latinoamérica o Senegal o Francia, da igual. O con la religión Y, o con la religión Y, o con cualquier ideología. No.
¿Y la humanidad? No, de la humanidad escribieron grandes pedagogos, como el mismo Sócrates, no escribe nada, pero bueno, habla de la humanidad. El mismo Sócrates, Protágoras, antes, por ejemplo, Quintiliano, por ejemplo, el mismo Comenio, por ejemplo, Kant, Bacheleu, Montessori, etcétera. Entonces, ellos hablaron de la humanidad. La humanidad. La humanidad se nos ha olvidado. No está en los currícula. Nadie se acuerda de ella. ¿Pero cómo es posible que de la humanidad no se acuerde nadie? ¿Cómo no se cultive la conciencia de la humanidad? Pues porque el planeta está roto por todos lados. Esta es la vida, la educación por la vida que se quiere, ¿no? Continuar con esto es un desastre absoluto. Si lo raro es que lo hacemos peor, que no hayamos desaparecido ya, a pesar de ir en un camarote del Titanic. A pesar de eso es lo raro. Entonces, nuestra posición desde el enfoque radical inclusivo, digo nuestra porque hay varias personas que ya lo desarrollan, es que sin incluir la humanidad en la educación, automáticamente adoctrinamos. En nombre de la parcialidad, que la quiero mucho y que la amo, muy bien, pero eso es adoctrinamiento. Con amor, es adoctrinamiento. Y si es adoctrinamiento, es egocentrismo. Y si es egocentrismo, lo siento mucho, la mala noticia es que no es amor. Porque el amor es lo contrario del egocentrismo. Y por cierto, otro tema radical es el amor. No se habla tampoco de él, para nada. Y así hay otros temas radicales, por lo menos 10 o 12, que hemos identificado, que requerirían educaciones diferentes, que requerirían pedagogías diferentes, y que podrían a lo mejor, poquito a poco, contribuir a un despertar de la conciencia que no es patrimonio de nadie se puede arrogar, pero con la cual creceríamos todos. Por cierto, es una pena que la conciencia no forme, que es un tema radical, no esté más presente en la formación o en la educación. Sin embargo, si no es en conciencia, la formación, bien en campo aplicado o bien menos aplicado, sencillamente no hay formación. En síntesis, desde un enfoque radical, o sea, que vaya a la raíz del asunto, podemos dar algún tipo de paso en la visión, porque es un enfoque. Segundo, este enfoque es muy insuficiente porque solo es una visión. Tercero, si realmente aceptásemos el reto de lo radical, empezaríamos por nosotros. O sea, yo tenía que empezar por mí. Yo ya llevo el tiempo, soy muy mal alumno de mí mismo. Invitaría a que todo el mundo se trabajara, se cultivara, se educara, para automáticamente poder acceder a lo mejor a una educación objetal del mundo exterior, de lo que nos rodea, pues más coherente. Bueno, pues esto es en dos palabras o tres, algo sobre el enfoque radical. Pudiese, eso no estoy seguro, pero pudiese, al ser un cambio comprensivo y un cambio de enfoque, una forma de ver la realidad diferente, complementaria y más compleja que la actual, porque incluiría todo lo actual y además incluiría lo radical y reorientaría lo actual, al ser así, objetivamente pudiera parecer que es un verdadero paradigma. No a lo que se llama paradigma, que cada enfoque diferente se llama paradigma, un disparate, no. O sea, a lo mejor esto pudiese ser un verdadero paradigma, que habiendo nacido en pedagogía y en educación, pudiese hasta repercutir en otras disciplinas, otras áreas de conocimiento y incluso lo social. ¿Por qué? Porque la educación afecta a todo el mundo y porque cualquier persona está en proceso educativo y porque cualquier persona puede entender que en su educación, en lo que ha conseguido hacer con su código genético y a partir de sus oportunidades, eso es su educación, pudiera tener una dimensión radical y una dimensión superficial o externa. O sea, todo apunta a que tiene papeletas para poder ser un verdadero paradigma. Esto no es un tema de ego ni de medallas, eso es una tontería de medallas. Simplemente que objetivamente pudiera serlo. Yo creo que puede serlo. Y en ese caso,
desde la pedagogía, que debería ser una de las ciencias más populares y más normalizadas, sin confundirse, con todos los respetos, con psicología, con pedagogía y con podología, sin confundirse, porque no es lo mismo. Ya tienes un profesor de estudio de la educación, la ciencia y la formación, pudiera llegar a ser un verdadero paradigma y llegar al último rincón de los medios de comunicación, de las familias, de las direcciones escolares, de los rectores de universidad, en fin. Este es un poco el reto, el planteamiento, pero insisto, lo incómodo es que hay que apoyar al compás con certeza en algún lugar, y ese lugar siempre es la formación. Es lo que está en el centro de todo, es la formación. Y de la investigación, la formación. Y de la enseñanza, la formación. La formación está en el centro de todo. Ese es el centro. Y la formación está compuesta, la digo la de todos, por cuestiones convencionales y por cuestiones de tipo radical. Bueno, esto es un poco la aproximación y ojalá haya podido ser de algún interés para algunos de ustedes. Muchísimas gracias.